Buenas tardes. Vamos a empezar el quinto curso de punción guiada mediante ecografía. Es un curso que, al primer curso que hicimos éramos 15 y poquito a poco ha ido tomando vuelo, y ahora hoy somos más de lo que debíamos de ser, porque realmente somos casi 40 personas, ¿no? Yo debo agradecer primero de todo a Farmadiet y a Inés Cámara, que es la representante aquí, puesto que sin ellos esto sería imposible. La organización y el soporte, tanto económico como personal, pues es imprescindible para hacer un curso de estas características. También agradecer a mi clínica, que es la Clínica Diagonal, que en ningún momento pone ningún reparo a los antojos que uno tiene, ¿no? Y bueno, un antojo era este de hacer un curso de punción ecoguiada, en donde un poquito los últimos 5 años hemos visto la gran explosión del intervencionismo. Al principio pues éramos médicos del deporte, radiólogos, y ahora ya hay muchos traumatólogos, y un poquito este curso va a la par de la demanda que tiene la ecografía en nuestro país, ¿no? Entonces hay dos sesiones. Una primera sesión que es en una presentación que va a hacer Carles Pedret, que es de aquí, compañero mío de Barcelona, buen amigo mío, que va a hablar de los principios básicos de los principios básicos de la punción en ecografía. Después, otro muy buen amigo mío de Málaga, el doctor Guillermo Álvarez, va a hablar de algo que se está investigando en Farmadiet y que va a salir pronto, que es la utilización del ácido hialurónico en patología periarticular, con unas características especiales, y él tiene experiencia en este campo y nos la va a aportar hoy. Y después vamos ya a la práctica, que es con trozos de carne de cerdo, que es la que se parece más a la carne humana, y allí dentro hemos puesto pues globos con agua, simulando hematomas, hemos puesto cristales, hemos puesto metal, hemos puesto madera, hemos puesto plástico, para poder identificar. Vosotros podéis pinchar, infiltrar lo que vosotros queráis, aspirar, incluso si pedís un coger, pues intentar sacar algún material de estos, ¿no? Debemos agradecer también a las dos casas comerciales, en donde las dos tengo muy buenos amigos, son Toshiba y Esaote, que nunca fallan, y pedirles a una compañía de estas que traiga 5 ecógrafos por la cara, y porque sí, a un curso, porque al nene se le ha antojado hacer un curso de punciones, pues es muy de agradecer, ¿no? Esto quiere decir que son muy buena gente y que además creen en los proyectos que desde la clínica, desde Farmadiet tenemos, ¿no? Agradecerles mucho, porque incluso ayer pedí una unidad más a una de las casas y no ha habido problema que esté, ¿no? Mañana vamos a trasladarnos a Bellvitge. En Bellvitge hay 10 piezas, 5 extremidades superiores, 5 extremidades inferiores. Habrá una charla pequeña con vídeos de punciones que voy a dar yo, y después nos vamos a poner toda la mañana a pinchar allí donde nosotros queramos, ¿no? Nada más, agradecer a Farmadiet, a la clínica Fiat, a Toshiba, a Esaote y a mis amigos, que son muchos que están aquí, para poder hacer este curso, que realmente pues muchas veces pasa un poquito las expectativas que teníamos al principio, ¿eh? Os dejo con Carles Pedret, que trabaja aquí en la Clínica Diagonal con nosotros desde hace ya unos años, y que nos va a hablar de estos principios básicos de punción, pequeños trucos, pequeñas cosas que nos van a ir muy bien después a la hora de lo de la carne. Y bienvenidos al quinto curso de la punción guiada. Como ha dicho mi compañero Ramón, primeramente agradecer a Farmadiet, a Esaote y a Toshiba su participación por quinto año en este curso, y ya sin más empezar con una pequeña presentación. Quizá a la mayoría de vosotros sea demasiado básica, porque hablo no solo de principios de la punción ecográfica, sino también de lo que son los principios de la ecografía y de cómo movernos ante una exploración ecográfica y ante una máquina de ecografía. Básicamente, cuando nos planteamos una exploración en ecografía y en la punción ecográfica, lo que tenemos que hacer es primeramente elegir el transductor y el material apropiado, y disponer de unos conocimientos anatómicos y los diferentes tejidos que vamos a explorar. Evidentemente, no nos sirve únicamente, y la ventaja que tenemos médicos del deporte, traumatólogos sobre todo, al hacer la ecografía, es que conocemos muy bien la anatomía, o al menos deberíamos, y también conocemos exactamente qué es lo que estamos buscando en cada momento. Así pues, como ya sabéis todos, lo que encontramos es que
frecuencias bajas de 3 MHz nos sirven en este caso, en cuanto a los transductores, para órganos profundos. Las frecuencias medias entre 3 y 6 son las que usamos para ecografía abdominal, y las frecuencias altas, mayores de 6 MHz en este caso, son para el sistema musculoesquelético. Es la sonda lineal que todos conocemos, que hay de diversos tipos y que habitualmente ya existen multifrecuencias, que en una misma sonda encontramos frecuencias de 5 a 13 MHz. Aquí vemos imágenes de lo que es una sonda para órganos profundos, una convex y una lineal. Si nos centramos en lo que son las frecuencias altas de sonda lineal y las que usaremos para las punciones ecoguiadas y el sistema musculoesquelético, lo que tenemos es que tienen una penetración baja, pero tienen una elevada calidad y resolución. Es decir, si nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más alta es la frecuencia, más resolución superficial tenemos. Es decir, nosotros nos interesa que cuando realicemos la exploración ecográfica, la resolución la tengamos sobre todo entre 3, 2, 5, 6 centímetros por debajo de la piel, que es lo que a nosotros nos interesa y es lo que nos permite realizar una exploración con la mayor calidad posible. Si pues tenemos imágenes que podemos ir desde esta imagen, que son unas caderas en un recién nacido, que llegamos a 5 centímetros de profundidad, a lo que es la exploración de un complejo de aductores, o lo que es esta sonda digital, que lo que vemos es un tendón flexor de un dedo de la mano con esta resolución y con esta calidad. Si cogemos los transductores ya según su forma, lo que tenemos son la sonda sectorial, que sería la pequeñita, la que es prácticamente un cubo, que es la que se utiliza en ecocardio, y luego la sonda convexa, que es abdominal y obstétrica, y la sonda lineal, que es la que nos interesa a nosotros, como hemos dicho. Si nos centramos en el ecógrafo, en la máquina de ecografía, he cogido la imagen de uno de los ecógrafos que tenemos aquí, lo que vemos es que básicamente, a pesar de que vemos una gran cantidad de teclas en el aparato, nosotros jugamos básicamente con 4 cosas. Con los focos que existen, que es el nivel de resolución en una línea concreta del campo de profundidad del ecógrafo, con la profundidad propiamente, es decir, si nosotros buscamos un tendón flexor de la mano y le damos una profundidad de 5 centímetros al campo de exploración, perdemos 4 centímetros, como aquel que dice, es decir, no nos interesa, tenemos que subir la profundidad y que nos coja pues a 2 centímetros, 1,5 centímetros. Con la frecuencia, lo que hablábamos, las frecuencias en función de lo que queramos explorar, y con la ganancia en función de la comodidad que nosotros nos encontremos, si nos interesa una imagen más oscura, una imagen más reluciente, más blanca. A partir de ahí ya nos movemos ya por densidades, es decir, desde las agujas, que son blanco brillante, hiperecoicas y con este artefacto típico en cola de cometa, pasando por el hueso, que vemos la imagen también hiperecoica y con la imagen también característica de sombra acústica por debajo, los nervios ya bajando un poco más en la gama de grises, tendones y fascias, el tejido de sostén, el músculo ya prácticamente hipoecoico y el líquido, en este caso, en esta rotura, en este hematoma, que es completamente anecoico. Y en función de eso podemos diferenciar las diferentes estructuras. ¿Qué ventajas tenemos en la ecografía en medicina deportiva y en traumatología? Básicamente la exploración dinámica. Esto de momento es una de las ventajas que no nos ofrece ninguna otra prueba, y menos con la capacidad que tenemos de llegar a la ecografía. Es decir, nos es muy fácil llegar a hacer una ecografía, y la exploración dinámica nos permite pues tener un diagnóstico muy fiable y muy rápido. No solo el diagnóstico, evidentemente el seguimiento de la lesión casi, entre comillas, a tiempo real, es decir, cada 24 o 48 horas podemos hacer una ecografía y ver si ese hematoma, si esa rotura muscular evoluciona correctamente, e incluso a veces el tratamiento, que es de lo que hablamos en este curso de punciones ecoguiadas. Es decir, es más, lo iremos viendo posteriormente, pero es más, ya veremos que los hematomas, el hecho de drenarlos lo que nos proporciona es que nos evita no solo la complicación del propio hematoma, sino la secuela de un problema meramente físico y mecánico. Es decir, si se nos genera una cicatriz entre dos músculos, esta cicatriz fibrosa lo que nos genera es un problema mecánico por ocupación de espacio, y esto produce que este complejo muscular no funcione correctamente de cara al futuro. Por eso es importante drenar estos hematomas.
Las ventajas: accesible de manera rápida, no invasiva, una elevada resolución en partes blandas y el bajo coste, que ahora esto es un tema que es bastante importante a tener en cuenta. Las limitaciones, cada vez menos. Aquí poníamos hace unos años una lista bastante larga y actualmente se nos ha quedado en que únicamente nos da resolución en imágenes superficiales y en partes blandas, pero es que cada vez intuimos, con la calidad de las máquinas de hoy en día, cada vez intuimos más problemas, incluso a nivel de superficie ósea, de periósteo y de articulaciones como tal. Y el problema del ecografista dependiente, con la cantidad de formación que se está realizando hoy en día, también cada vez es más bajo. Es decir, sí que es cierto que la ecografía la tiene que hacer alguien de tu confianza y que depende mucho de quién la haga, pero esto cada vez se está solucionando mejor. ¿Qué entendemos por ecografía intervencionista? Entendemos por ecografía intervencionista todo el conjunto de procedimientos básicamente invasivos y percutáneos que guiamos por ecografía. Y en medicina deportiva esto es básicamente aspiración de colecciones o infiltración, ya sea de ácido hialurónico, como hablará Guillermo después, o ya sea de corticoide en articulaciones, en vainas tendinosas o en tejidos donde nos interese, o de factores de crecimiento, es decir, cualquier tipo de infiltración. 4 consideraciones previas: informar al paciente de las posibles complicaciones ante un procedimiento invasivo, que esto es cualquier procedimiento invasivo. La exploración clínica, que yo siempre recomiendo, igual que una exploración ecográfica completa previa, para que no se nos pase ninguna patología asociada, es decir, no vayamos directamente a pinchar lo que nos interesa, vamos a hacer un barrido ecográfico, una exploración completa para tener nosotros claro qué es lo que tenemos que hacer exactamente, y de esta manera, además, tener para valorar la mejor vía de abordaje y evitar las estructuras importantes que tenemos que apartar, en este caso vasos y nervios. Una gran ventaja es que la mayoría de procedimientos los podemos hacer en la consulta, es decir, no se necesita ni anestesia general, el tiempo de recuperación es inmediato, el paciente se va andando y esto a nosotros nos da una gran capacidad de actuación. Si preparamos el material apropiado, lo que es más importante, aparte de las condiciones de asepsia y la anestesia si es necesario, es sobre todo la elección del tipo de aguja. Nosotros nos encontraremos, viendo la exploración ecográfica previa, que podemos encontrarnos con hematomas demorados, con hematomas encapsulados, con colecciones de líquido sinovial, y eso, cada una de estas colecciones tiene una densidad concreta. No es lo mismo sacar un hematoma de 24 o 48 horas de evolución, que seguramente lo sacarás a chorro, que sacar un hematoma medio encapsulado que lleva 2 semanas o 3 de evolución, que también lo puedes intentar quitar, pero claro, necesitarás una aguja de un calibre bastante mayor para que salga con relativa facilidad. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque de esta manera evitamos ir pinchando al paciente y cambiando de aguja cada 2×3. Lo que comentábamos, dependerá de la profundidad de la lesión y del tipo de colección que tenemos que aspirar, y 2 tipos de medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento. El punto de entrada, por dónde vamos a entrar, eso al hacer la exploración ecográfica previa decimos y vemos la mejor vía de abordaje. Hay gente que lo marca con un rotulador en la piel o con un bolígrafo. Luego la profundidad a la que se encuentra la lesión, que si a ojo no lo vemos suficientemente claro, lo que podemos es simplemente medirlo con la propia máquina de ecografía. A partir de ahí ya entramos en lo que es la técnica de punción directamente. Existen 2 técnicas que las definieron por primera vez Martinoli y Bianchi en su libro, que es la técnica indirecta y la técnica directa. Lo que es la técnica indirecta es muy fácil, es decir, tú localizas la lesión con una exploración ecográfica, la señalas ya sea con un rotulador como vemos aquí o con la técnica del clip de coger papeles que veremos después. Lo que obtenemos es, sabemos dónde está esta lesión, sabemos dónde quedan las estructuras nobles que tenemos que dejar a un lado, y a partir de ahí pinchamos en la perpendicularidad que a nosotros nos interese. Lo del paperclip se trata más que nada de que situamos un clip que nos dejará esta imagen en cola de cometa a través de la sonda de ecografía, localizamos y lo centramos a través de la lesión, tanto en
eje longitudinal como en transversal, y lo que tenemos es el punto exacto donde tenemos la lesión, y desde ese punto pinchamos perpendicularmente con la aguja. Aquí encontramos pues que en este caso medimos la punción y medimos la distancia también a la que se encuentra pues la lesión, en este caso de la superficie cutánea, y en función de esto pues pinchamos y llegamos a la lesión. Esta sería la técnica indirecta, que no es bajo un control ecográfico directo. Si nos basamos en la técnica que practicaremos sobre todo hoy, que es la técnica en tiempo real, la técnica directa, es mucho más precisa porque tenemos un control directo de la aguja en todo momento, pero también requiere mucha más experiencia. Lo que hacemos es que colocamos la sonda cerca de la lesión y lo que tenemos es un control directo de la aguja en todo momento y del bisel de la aguja. Es decir, si nosotros vamos rotando incluso la aguja a medida que vamos entrando, vemos exactamente la punta del bisel de la aguja donde la podemos colocar, y eso lo que nos permite sobre todo es incluso realizar pequeñas infiltraciones en pequeñas bursas, por ejemplo en el espacio subacromio deltoideo, y dejar ahí una pequeña colección de anestesia y de corticoide en este caso. Lo que vemos aquí es que el plano longitudinal siempre intentaremos hacerlo en plano longitudinal, porque de esta manera la imagen hiperecoica de la propia aguja nos permite verla brillante en todo su trayecto. Incluso en la técnica real lo podemos hacer ya sea, como decíamos, en el plano longitudinal o transversal. De esta manera, lo que veremos si entramos en el plano longitudinal es la aguja en todo su trayecto con la imagen en cola de cometa, aquí vemos la imagen, o bien si entramos en transversal, lo que vemos es simplemente la punta de la aguja. Es decir, solo vemos el punto de entrada, cuando la aguja atraviesa el haz de ultrasonidos. Esto en función del tipo de aguja, del grosor de la aguja, 18 Gauss a 24 Gauss, vemos más o menos gorda, en este caso, la aguja que tenemos que usar. Vemos simplemente una punción directa que podemos, fijaros lo directos que podemos ir a la zona que más nos interese funcionar en cada momento. Muy bien, para aclarar un poquito conceptos, nosotros tenemos que, cuando hablamos de paralelo a la sonda, es decir, si la sonda la tenemos aquí y entramos con la aguja así, esto es paralelo a la sonda, pero es perpendicular al haz de ultrasonido. Es un poco para definir conceptos. Cuando hablemos, yo intentaré hablar siempre cuando hable de paralelo, es paralelo a la sonda, ¿vale? Porque de esta manera nos entendemos mejor que si la sonda va en esta dirección, la aguja entra en esta dirección, es decir, en un plano longitudinal. Indicaciones. También me acuerdo el primer curso que hicimos de funciones ecoguiadas, hablábamos de las indicaciones y realmente de todas estas que vemos aquí apuntadas igual nos quedábamos con 3 o 4, y con los años que iba dando esta misma charla he ido añadiendo indicaciones a esta tabla. Antes prácticamente lo dejábamos en drenaje de colecciones y infiltraciones muy concretas, y ahora fijaros que lo que tenemos es incluso cirugía guiada por ecografía, extracción de cuerpos extraños o la anestesia regional y troncular, que cada vez nos la piden más en quirófano. 4 ejemplos para que veamos un poco. En músculo, la contusión aguda, el hematoma agudo, este lo conocemos todos. En un hematoma agudo lo que encontramos son la aponeurosis afectadas y una desestructuración del tejido, zonas fibróticas, y no existe badajo de campana. Aquí vemos, por ejemplo, un hematoma por contusión directa sobre un vasto lateral del muslo. Encontramos aquí, evidentemente, fijaros en lo que os decía antes, que esto lo veremos más claro incluso en el tenis leg, pero si esto no realizamos un drenaje, esto nos genera probablemente un problema mecánico. Es decir, aquí, en este caso no tanto, lo veremos mejor en el tenis leg, pero si esto cicatriza con una cicatriz fibrosa, esto nos provoca una lesión ocupante. Es decir, y esto provoca que el músculo y la fibra muscular no funcione correctamente. Esto en caso de los hematomas interfasciales se eleva a la enésima potencia.
Si este hematoma ya no es agudo, sino que es un hematoma enquistado, veremos que la pared está picada. En este caso también los pinchamos, es decir, intentamos atravesar directamente la pared e ir a buscar y drenar el líquido. Localizaciones más frecuentes de hematoma enquistado que nos solemos encontrar en el gemelo interno, cuando se rompen las fibras del gemelo interno y rompen la fascia del gemelo interno, se provoca una disección del espacio interfascial y se coloca un hematoma entre el gemelo interno y el sóleo, lo que llamamos una lesión en tennis leg. Y luego, esto es una lesión en tennis leg, fijaros el gemelo interno, el sóleo, se han roto las fibras del gemelo interno y se ha generado un hematoma interfascial a este nivel. Esto, si cicatriza con una cicatriz con todo este hematoma, cuando nosotros le intentamos solicitar al gemelo interno o al complejo, en este caso del tríceps ural, una carrera explosiva o simplemente una carrera de maratón o una media maratón, este complejo no funciona correctamente, es decir, la fricción que existe entre gemelo interno y sóleo no es la adecuada, porque aquí se nos ha generado toda esta cicatriz fibrosa que nos impide que este deslizamiento sea el adecuado. Aparte de que el tiempo de vuelta a la competición es muchísimo más alto si tenemos que esperar que se reabsorba esto y se convierta en un tejido cicatricial, así nosotros entramos aquí, lo vaciamos e intentamos juntar al máximo las paredes. Otra de las lesiones es en el caso del recto femoral, también es una lesión interfascial que nos genera este hematoma también característico a nivel del recto anterior, a nivel distal. Esto es una punción de un tennis leg, veis aquí cómo ha entrado la aguja en este caso, y esto es lo que os comentaba, muy diferente dejar evolucionar la lesión como veíamos que poder conseguir que se nos quede una lesión de estas dimensiones que prácticamente las paredes están juntas, y aquí ponemos un poquito de corticoide para que nos haga un poco de pegado y de sello entre las mismas fascias y evitar que después se nos vuelva a llenar de líquido. Esto después ponemos un poco de frío local, aplicamos compresión e intentamos minimizar el riesgo de que se vuelva a llenar. Aún así, que a nadie le extrañe que uno tenga que pinchar 2, 3, 4 veces un mismo hematoma, porque es lo normal, ¿eh? Tampoco no es un problema, es lo que se suele tener que hacer. Cosas más concretas en el peritendón. Las peritendinitis en este caso tienen esta imagen ecográfica tan característica, que es este halo anecoico alrededor del tendón. Vemos la imagen de que el tendón se encuentra en perfecto estado, lo que se ha acumulado es un pequeño aumento de líquido en la vaina del propio tendón. Habitualmente suele ser por fenómenos de fricción o por traumatismo directo, sobre todo por sobrecarga mecánica. Cabe decir que es una lesión bastante dolorosa y que puede ser bastante invalidante, sobre todo en deportistas. En este caso, lo mismo, podemos puncionar en el peritendón directamente, sin llegar a tocar el tendón, distendir un poco más esta vaina y en este caso provocar un efecto antiinflamatorio con el corticoide en este punto. A nivel de bursas, todos conocemos la patología de bursa, pues en este caso drenajes o infiltraciones a nivel de bursa, lo mismo que hablábamos en todo momento. En este caso lo que hacemos es una reabsorción completa de esta bursa retrocalcánea. Infiltraciones esclerosantes, que hace unos años nosotros observábamos neovascularización en un tendón y como auténticos posesos íbamos a destruir estos vasos sanguíneos. Esto parece que en los últimos años, y más que en los últimos años, casi diría que en los últimos meses, están saliendo artículos que ponen en duda si es necesario destruir estos neovasos, ya que hay teorías bastante fundadas que lo que dicen es que estos neovasos se están generando para atraer células inflamatorias a la patología tendinosa y poder empezar de esta manera la cascada de la regeneración del tendón, y ya queda más en duda si vale la pena usar el polidocanol o el etoxiesclerol que antes usábamos para romper esta neovascularización. De todas maneras, cuando se usaba, y todavía los que la usan, vemos que el resultado era bastante evidente y bastante bueno prácticamente a las pocas horas. Gangliones, evidentemente, los podemos drenar, los hay de 1000 tipos en 1000 situaciones,
los podemos drenar sin ningún tipo de problema con la punción ecoguiada. No hace falta que sean grandes gangliones, pequeños gangliones molestos en la mano. Yo particularmente, sobre todo lo veo en tecnopatías del músico. Yo, por suerte, porque a mí me gusta la música, veo bastantes músicos y muchos tienen gangliones por sobreutilización de las manos. Y estos, antes que operarse, siempre prefieren intentar a ver si con una punción no les vuelve a salir el ganglión. Las probabilidades son pocas, pero bueno, merece la pena intentarlo. Habitualmente vuelve a salir y hay algunos que los tienes ahí en la consulta cada 2, 3, 4 meses a vaciarse el ganglión para poder seguir tocando, y eso es bastante frecuente. Por pequeños que sean, si son molestos, son drenables. Si no tenemos que pensarlo demasiado en este caso. Neuromas de Morton, también infiltrables en este caso, ecoguiadamente, y las calcificaciones a nivel del tendón del supraespinoso en este caso. Pueden ser calcificaciones, como vemos aquí, de características pastosas, es decir, no maduras, que no nos dan imagen de sombra acústica posterior, o bien calcificaciones ya maduras, que tenemos esta imagen de sombra acústica posterior, y que aún así, sean de unas o de otras, es posible pues hacer una punción lavado mediante guiado ecográfico y reabsorber en gran parte este calcio que se nos acumula aquí. En caso del Morel-Lavallée, que es una lesión, como conocemos, bastante puñetera, porque vuelve y vuelve continuamente, pues la punción ecográfica lo que nos permite es ajustar cada vez más, ya sea con una punción o con 2 o con 3 o con los que hagan falta, incluso en diferentes puntos, porque evidentemente si es una lesión como esta, si entramos por aquí y ponemos la aguja en este punto de aquí, a no ser que hagamos un poco compresión con ola desde arriba y externamente, difícilmente sacaremos este líquido. Es decir, podemos funcionar aquí, podemos funcionar aquí, siempre guiado por ecografía podemos hacer realmente lo que nos parezca. Aquí vemos una imagen de lo que es un Morel-Lavallée en este caso. Aquí vemos lo que es la punción. Vemos que a veces no es tan fácil como puede parecer. Vamos drenando. Podemos llegar a drenar, que es lo que comentábamos, pues toda esta cantidad de líquido hemático, en este caso concreto que veíamos aquí, y dejarlo, evidentemente, fijaros, de lo que veíamos al principio a lo que vemos posteriormente, ya no es solo por la cicatrización, que será mucho mejor, y por el pronóstico de esta lesión, que será mucho mejor, sino porque este hematoma aquí a tensión genera un dolor bastante importante, sobre todo para el paciente. De esta manera el paciente ya se va bastante más aliviado. También cabe decir que la semana siguiente no quitamos la misma cantidad de agujas, pero poco le faltó. Pero bueno, al final resolvió al cabo de un par o 3 de semanas, que quedó realmente muy bien para lo que era la lesión. Y para acabar, sobre todo, 4 puntos básicos para acabar la charla. Es la gran importancia de la ecografía, sobre todo ya no solamente la punción ecográfica, sino la ecografía en general en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento, y eso sí, cada vez más en el tratamiento de las lesiones musculares y de partes blandas. Que las punciones bajo control ecográfico lo que nos permiten, como ya sabemos, es una mayor precisión, eso básicamente, y un mayor control en todo el tratamiento. La exploración ecográfica previa es básica para confirmar las sospechas que tenemos de la lesión y ver exactamente la zona por la que tenemos que abordar esta lesión. Si buscamos precisión, preferiblemente lo que haremos será pinchar en paralelo a la sonda, porque de esta manera controlamos toda la aguja. Y si usamos la guía ecográfica solamente para control, es decir, en grandes colecciones hemáticas que no nos interesa la precisión, sino simplemente ver si estamos en el lugar adecuado y si vamos drenando, podemos pinchar según comodidad. Es decir, el problema, para hacer un pequeño hincapié, el problema que tenemos en el pinchazo a nivel de perpendicular a la sonda es que nosotros vemos cómo la aguja atraviesa el haz de ultrasonidos, pero no vemos dónde va a parar la punta de la aguja. Es decir, si es una gran colección hemática y lo que nos interesa únicamente es ver si se va drenando, pues es perfecto.
El problema lo tenemos en si necesitamos una precisión y lo hacemos en un plano perpendicular a la sonda, solo veremos pasar la aguja. Nunca controlaremos toda la magnitud de esta aguja. La punción ecográfica nos permite, evidentemente, múltiples tratamientos posibles, y hago hincapié en la sonocirugía, que cada vez más se está realizando, y que a nivel deportivo, que en este caso es mi campo, tiene realizar una punción ecográfica en este tipo de lesiones que hemos visto, lo que nos ayuda es a una disminución muy evidente y muy clara de lo que es el tiempo de retorno a la competición. Ya nada más, muchas gracias, y ahora le doy la palabra a